Los dedos de Sofía temblaban mientras sostenía el sobre. Su peso era mucho más pesado que el papel y la tinta deberían ser. En el momento en que sus padres se fueron, el aire en la habitación se había espesado dejándola sin aliento. Todavía podía escuchar la voz suave y llena de arrepentimiento de Margaret. Si quieres saber toda la verdad está aquí. Lily Carter entró desde el patio trasero secándose las manos con un paño de cocina. ¿Estás bien?, preguntó. Sus ojos penetrantes se fijaron de inmediato en el sobre en las manos de Sofía. Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso. Se fueron, esto dijo. ¿Tiene respuestas? Lily frunció el ceño y se sentó a su lado. ¿Respuestas a qué? Porque realmente me repudiaron. Porque me ocultaron el fallecimiento del padre de Isen. Le dio la vuelta al sobre en sus manos dudando. No sé si estoy lista para leerlo. La expresión de Lily se suavizó. No tienes que hacerlo sola. Sofía tragó saliva con dificultad y luego abrió el sobre con cuidado. Una sola hoja de papel se deslizó en sus manos, la letra familiar de su madre cubriendo cada centímetro mientras sus ojos escaneaban las palabras. Su pulso rugió en sus oídos. Sofía, antes de que nacieras, tu padre tenía un hermano menor, David Hayes, era todo lo que Richard quería que fueras, brillante y ambicioso, pero tomó las decisiones equivocadas. Se involucró con gente peligrosa, el tipo de gente que no te deja ir. Cuando desapareció, pensamos que lo habíamos perdido para siempre, pero años después, tu padre vio el nombre del hombre que te dejó embarazada, el mismo nombre vinculado a las personas que nos arrebataron a David. Sofía contuvo la respiración, podía sentir la sangre drenándose de su rostro. Ellos sabían, susurró, supieron todo el tiempo quién era el padre de Isen. Lily se inclinó leyendo la carta con los ojos muy abiertos. Santo, se detuvo tomando una respiración profunda. ¿Qué vas a hacer? Sofía apretó la carta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se levantó bruscamente, agarrando sus llaves. Necesito hablar con ellos ahora. Lily se levantó de golpe después de ella. Espera, estás conduciendo hacia allí ahora mismo. La mandíbula de Sofía estaba apretada. Su mente estaba decidida. Me ocultaron esto durante años. Ya no aguanto esperar respuestas. Sin decir otra palabra, salió por la puerta. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Sofía agarró el volante con tanta fuerza que sus dedos del camino a la casa de sus padres fue borroso. Su mente corría mientras repetía las palabras de la carta una y otra vez. David Hayes, mi tío, un hombre que nunca supe que existía, un hombre vinculado al padre de mi hijo. Se detuvo frente a la casa familiar, su hogar de la infancia, ahora un lugar del que había estado exiliada. Durante años la luz del porche estaba encendida proyectando un brillo cálido que se sentía fuera de lugar contra la tormenta que rugía en su interior. Respiró hondo tratando de estabilizarse, luego salió y marchó hacia la puerta principal. Antes de que pudiera golpear la puerta se abrió con un crujido. Richard Hayes se quedó allí, sus ojos cautelosos pero no sorprendidos, era como si la hubiera estado esperando. Sofía no perdió el tiempo, levantó la carta a sus manos temblorosas. ¿Por qué no me lo dijiste? Margaret apareció detrás de Richard, su rostro pálido. Sofía, no, ella interrumpió, su voz brusca. Me dejaste creer que no era más que una desgracia para esta familia, me dejaste sufrir sola todo mientras me ocultabas esto. Ella agitó la carta en el aire. Sabías quién era el padre de Isen, sabías que su familia estaba conectada con la nuestra y en lugar de decirme la verdad me arrojaste como si fuera un vergonzoso error. Richard exhaló pesadamente pasándose una mano por la cara. No fue tan simple, ¿no? Sofía replicó, creías que la historia se repetía, así que en lugar de ayudarme me borraste como lo borraste a él. Las manos de Margaret temblaron mientras daba un paso adelante. No estábamos tratando de borrarte a ti, Sofía, estábamos tratando de protegerte. Sofía soltó una risa amarga al abandonarme, haciéndome sentir como si no valiera nada. ¿Tienes alguna idea de lo que eso me hizo? La voz de Richard era tranquila pero firme. Teníamos miedo de que las mismas personas que se llevaron a David vinieran por ti. Pensamos que si te alejábamos y te hacíamos desaparecer de esa conexión estarías a salvo. La ira de Sofía cambió por un momento, buscó el rostro de su padre viendo algo allí que nunca había visto antes. Miedo real, crudo. Margaret se secó los ojos. Perdimos a David, Sofía, no podíamos perderte también. La respiración de Sofía se entrecortó por primera vez en años.
Los vio no como los padres fríos y distantes que la habían dejado de lado, sino como dos personas rotas atormentadas por su pasado, pero eso no cambió los años de dolor que habían causado. Se cruzó de brazos, su voz temblorosa. Todavía me perdiste. Richard bajó la mirada apretando la mandíbula. Margaret tragó saliva con fuerza, lágrimas derramándose por sus mejillas. El silencio se extendió entre ellos, pesado con años de palabras no dichas. Finalmente Sofía susurró: ¿Qué le pasó a David? La expresión de Richard se oscureció. No lo sabemos. Margaret se acercó vacilante, pero creemos que podría ser la clave para averiguarlo. Sofía se sentó rígida en la sala de estar de sus padres. Su mente daba vueltas con preguntas sin respuesta. Las paredes, una vez llenas de recuerdos de la infancia, ahora se sentían como un museo de una vida a la que ya no pertenecía. Frente a ella, Richard y Margaret intercambiaron miradas inquietas, su vacilación espesa en el aire. Margaret finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro: David era el hermano menor de tu padre. Él era imprudente, siempre atraído por el peligro, pero tenía un buen corazón. Sofía entrecerró los ojos. ¿Y crees que está conectado con el padre de Ethan? Como Richard exhaló bruscamente. David se enamoró de un hombre poderoso, el abuelo de Ethan, un hombre que dirigía las cosas desde las sombras, el tipo de persona de la que no te alejas. Así como así se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados. David intentó irse la última vez que lo vimos nos dijo que había terminado con esa vida. Estaba asustado. Sofía, aterrorizada, entonces desapareció sin previo aviso, sin adiós, simplemente se fue. Las manos de Sofía se apretaron en puños. ¿Y crees que el padre de Ethan estaba involucrado en lo mismo? Richard asintió solemnemente. No solo involucrado, fue preparado para tomar el control, pero cuando te conoció debió haber intentado separarse al igual que David hizo. El estómago de Sofía se revolvió entonces. ¿Por qué me odiaste por estar embarazada? Si acaso eso debería haberte hecho ayudarme. Margaret se secó los ojos. Porque sabíamos de lo que era capaz esa familia, sabíamos que no te dejarían ir tan fácilmente, pensamos que si te alejábamos no vendrían a buscarte. Sofía contuvo la respiración. Pensaste que repudiarme me salvaría. La voz de Richard era grave. Sí, y hasta ahora funcionó, pero si el padre de Ethan vuelve a ser noticias y su familia sabe sobre tu hijo, dudó, su expresión oscura. Entonces podrían venir por él. Un escalofrío recorrió la columna de Sofía. Instintivamente se abrazó a sí misma como para proteger a Ethan de la mera mención de esos gente. No, eso no es posible. Mantuve a Ethan fuera de todo, sin contacto, sin ataduras. Él está a salvo. El rostro de Margaret estaba pálido. ¿Estás segura? Sofía vaciló. Había trabajado tan duro para construir una vida tranquila, pero nunca había considerado quién podría estar observando. La voz de Richard era firme. Tenemos que averiguar qué le pasó realmente a David, porque si el pasado se repite, tú y Ethan podrían estar en más peligro del que jamás imaginaron. Sofía se sentó en el borde de su cama, el sobre de su madre descansando en su regazo como un peso que no estaba lista para cargar. Sus dedos trazan los bordes, su mente un torbellino de emociones. Todo lo que creía saber sobre su pasado, sobre el padre de Ethan, sobre la traición de sus padres, nada de eso era tan simple como ella había creído. La verdad había estado enterrada durante años, y ahora tenía la opción de desenterrarla. Ethan se removió en su sueño, su pequeño cuerpo acurrucado bajo las mantas observándolo. Sofía sintió que su determinación se endurecía. Lo que fuera que hubiera dentro de ese sobre que necesitaba saber por él. Respirando profundamente, lo abrió una pila de viejas fotografías derramadas sobre su regazo junto con una carta escrita en la delicada letra de tu madre. Sofía, hay cosas que nunca te dijimos, no porque no te quisiéramos, sino porque teníamos miedo. Esta es la verdad sobre David y sobre el hombre que engendró a tu hijo. Sus manos temblaban mientras escaneaba las páginas. La carta detallaba cómo David había caído bajo la influencia de un poderoso sindicato del crimen, el mismo que controlaba el abuelo de Ethan. Revelaba cómo David había intentado escapar al igual que el padre de Ethan, solo tuvo que desaparecer sin dejar rastro, pero fue el párrafo final lo que hizo que la respiración de Sofía se entrecortara. Antes de que David desapareciera, nos envió un último mensaje, nos advirtió que la familia que intentó dejar nunca lo dejaría ir, que si no podían controlarlo vendrían por los que amaba en su lugar. Siempre creímos que esa fue la razón por la que desapareció, y ahora viendo a tu hijo, Sofía, Ethan tiene sus ojos, su rostro. No creemos que David haya desaparecido, creemos que se lo llevaron, y si esa familia ve a Ethan como parte de ellos, también pueden venir a buscarlo. La visión de Sofía se nubló mientras miraba el rostro pacífico de Ethan. Un miedo frío se enroscó en su pecho. Si hubiera estado tan concentrada en sobrevivir al demostrar que no necesitaba a sus padres, que había pasado por alto una amenaza mucho
Mayor un golpe en la puerta rompió el silencio, su corazón latía con fuerza, era tarde, demasiado tarde para visita, se movió. Con cautela su pulso martilleando mientras se acercaba a la puerta. ¿Quién es? Una pausa, luego una voz baja y desconocida. Sofía Haye, su respiración se entrecortó. No me conoces, la voz continuó, pero lo sabía David, y yo creo que es hora de que hablemos. El agarre de Sofía RP se apretó en el pomo de la puerta. El pasado que había intentado tanto dejar atrás finalmente la había alcanzado, y no tenía más opción que enfrentarlo. Si disfrutaste la historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más contenido conmovedor. Presiona el icono de la campana para no perderte ninguna actualización.